Sea muy bienvenido en el nombre del Señor. Quiero invitarle a leer en Mateo capítulo 20 y vamos a leer algunos versículos en Hechos capítulo 27. Vamos a leer en Mateo, viendo el programa, que ya estamos en julio. El año va rápido. El año pasado para esta época estábamos en mayo, cuando estábamos en medio de la casa, pero este año va más rápido. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a leer algunos versículos en Hechos, capítulo 27. Cuando el apóstol Pablo va como prisionero en aquel barco que naufragó, y él, como prisionero, toma el liderazgo y le da ánimo y le da aliento a la tripulación. Hechos capítulo 27, vamos a leer verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor Jesús comienza diciendo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo quiero empezar a hablar basado en la vida del apóstol Pablo y usar esta porción del Señor de introducción acerca de la importancia del liderazgo. Y de todos los personajes mortales, excepto el Señor, yo pienso que el apóstol Pablo es mi personaje favorito, y tengo un tiempo estudiando muchas cosas de él y cómo manejó situaciones, y yo quiero que saquemos una enseñanza práctica para nuestras vidas. Sin embargo, aquí hay una porción interesante. Pienso que todos quisiéramos ser buenos en lo que hacemos, brillar, destacarnos, ser diligente. El que quiera ser grande. ¿Qué hace a una persona grande? ¿Qué hace que una persona se destaque por encima de las demás? ¿Qué hace a una persona un líder? ¿Qué lo hace un líder? Miren el apóstol Pablo, él va como prisionero y tiene que tomar el liderazgo. El rango lo hace un líder, la posición, la fama, el palacio, el lugar, el poder, el estilo, el carisma. O el liderazgo se concede automáticamente por medio de un espacio en la tabla de la iglesia, a fulano que le toca. Es por el tiempo que lleva en la iglesia, en la empresa, en la organización. ¿En qué parte ocupa el poder,
en la fórmula del liderazgo. ¿Cuál es el modelo ideal para los cristianos para ser grande? Porque todos quisiéramos ser grandes. La Biblia dice que el que es diligente no estará en lo de baja posición. Eso dice el proverbio. ¿Cuáles son los modelos? Los grandes ejecutivos, los grandes CEOs, los grandes genios de los últimos tiempos, como el de Amazon, Jeff Bezos, quizá el hombre más rico del mundo es Bill Gates, Warren Buffett, un gran inversor, Elon Musk. Ahora los ricos se están peleando para hacer turismo espacial, para volar allá y no pesar nada. Hay gente que no pesa nada porque no tiene nada en la barriga. Esto, algunos tienen tanto que ya no encuentran qué inventar. Un mundo muy... ¿Cuál es el modelo? ¿Un comando militar, un presidente, un político? ¿Cuál es el modelo del cristiano? Jesús contestó con pocas palabras todas estas preguntas. Nuestro Señor, el más grande líder de todos los tiempos y nuestro modelo, junto a otros grandes ejemplos de liderazgo como Pablo, como Moisés, como Josué, como David, como Nehemías, no hay otro ejemplo mejores. Ni en ningún libro secular ni en la Biblia no hay mejores ejemplos de lo que debe ser el liderazgo que en la palabra de Dios. Jesús contestó todas esas preguntas y su punto de vista del liderazgo es muy contrario a la sabiduría convencional de nuestra época. Según Cristo, la verdadera clase de liderazgo demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. Una entrega desinteresada. Una persona llena de orgullo y autoproclamación no es un buen líder de acuerdo a los parámetros de Cristo, sin importar cuánta influencia pueda tener. En cambio, el liderazgo que mira a Cristo como su líder y su modelo supremo tendrá corazones de siervos. Pablo dice de Timoteo, le voy a enviar, espero pronto enviarle a Timoteo, porque a ninguno tengo como Timoteo. Y menciona 5 cosas en Filipenses capítulo 2, verso 19. Dice él de Timoteo, 5 cosas que él tiene. Pues a ninguno tengo como Timoteo, Filipenses 2:20. Del mismo ánimo, tenía ánimo, era diligente. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, un interés sincero. Yo le he dicho muchas veces lo que es sincero, que no tiene cera, porque antes hacían un jarrón, se rompía, le ponían cera, cuando salía el sol se derretía. Sincero, es lo que aparenta que es. Mostraba interés por vosotros. Tenía un genuino interés por los hermanos. Tercera cosa. Cuarta cosa, no busca lo suyo propio. No busca fama, ni dinero, ni figureo. Busca lo que es de Cristo. Y la quinta cosa que tenía era, servía. Como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. A ese tipo de liderazgo es que Cristo menciona. Jesús está enseñando en esta porción, el que quiera ser grande, tiene que aprender a servir y servir de esta forma. Y con muchos otros ejemplos que el Señor mostró una forma de liderar distinta y desde un punto de vista radicalmente diferente al que tienen los líderes del mundo. Nuestros ejemplos de liderazgo no deben ser las personas del mundo. En el cristianismo el liderazgo siempre tiene una dimensión espiritual. La tarea de dirigir personas, de influir en la vida de otros, siempre tiene ciertas aplicaciones espirituales. Y es lo mismo para una persona que está dirigiendo en una fábrica, en un hotel, en un taller, que está dirigiendo a cientos de personas, como para una ama de casa
cuya esfera de liderazgo no se extiende más allá de sus propios hijos. Tienen que hacerlo con aplicaciones espirituales. Cada cristiano en cualquier tipo de liderazgo es llamado a ser una persona espiritual. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Y créanme que cuando mencionamos liderazgo, no estamos hablando de los ancianos o de los encargados de ministerio o de los misioneros. No, cada uno de nosotros ejerce una influencia en la sociedad. Cada uno de nosotros somos llamados a evangelizar. Y el maestro de escuela influye en sus niños, el entrenador de básquetbol, de béisbol, de fútbol, el conductor del autobús, el vendedor, el cajero. Tenemos que funcionar afuera. Aquí todo está bien. Hace unos días, hace un tiempo, o más bien cuando yo trabajaba como guía, uno tiene que entender la responsabilidad que uno tiene, hermanos. Y yo recuerdo que yo le hablaba del evangelio a la gente. Y así encontré a muchos creyentes en los grupos. Y venían esos grupos de alemanes aquí y conozco muchos creyentes. Y yo empezaba, de la República Dominicana, mide 48.442 kilómetros cuadrados, el clima promedia tanto, enero el mes más frío, el más caliente julio y agosto, la temporada de lluvia, el deporte es el béisbol, la religión. Entonces cuando me meto en la religión, le hablo de lo que yo le quiero hablar. Y así yo me encontré con muchos creyentes. Y siempre andaba con un libro. El extranjero te va a preguntar, ¿qué tú estás leyendo? Recuerdo que el libro que más me daba para hablar es un libro de Joyce McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Como un profesor universitario empieza a investigar de Jesucristo y descubre que Cristo existió, vivió, murió y resucitó y se convirtió. Y recuerdo gente decirme, yo nunca había escuchado el evangelio español especialmente. Ustedes saben que a España le dicen el cementerio de los misioneros. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad. Recuerdo un grupo de colombianos, a veces la gente que duraron una semana conmigo, y el último día lo tenía que llevar al aeropuerto. Y en Villa Altagracia le dije, miren, hemos hablado de historia, hemos hablado de deporte, hemos hecho muchos chistes, hemos reído, pero yo le quiero hablar de algo. Y ahí yo creo que nunca a un grupo le había predicado. Se desmontó todo el mundo se desmontó en el Hotel Jaragua, y hubo un señor que se quedó. Y me dijo, mi esposa es cristiana y yo la he perdido por sinvergüenza. Yo quiero entregarme a Cristo. Yo nunca he visto un hombre adulto llorando tanto. Ella no me va a creer. Para no cansarle la historia, esa gente está junta y él está sirviendo al Señor. Cada uno, hermanos, tenemos la responsabilidad. El doctor con su paciente, el mecánico, el profesor. Hace unos días pasó algo en Estados Unidos que va a seguir pasando a un profesor llamado Byron Turner Cross, que fue suspendido, luego reinstalado. Eso se hizo viral en todo el mundo, porque él dijo, amo a todos mis alumnos, pero no les mentiré sin importar las consecuencias. Soy maestro, pero sirvo a Dios primero. Y no voy a afirmar que un niño biológico puede ser mañana una niña y viceversa. Yo no puedo hablarle mentira a los niños. Y es un abuso contra el niño y es pecar contra Dios. Fue responsable, lo suspendieron. Pero después los padres protestaron y fue reinstalado de nuevo.
pero dio un tremendo testimonio en el mundo, y esas cosas van a seguir pasando. No crea que cuando hablamos de persecución, cuando viene a ver no estamos ni tan lejos, porque póngase a pensar que venga una ley que tenemos que casar a todo el mundo, recibirlo en la iglesia, darle participación, tendremos que congregarnos en nuestras casas. Una ley que venga. Es comprender la responsabilidad que tenemos ante Dios. Usted puede empezar a ver por qué Cristo representó al líder como un siervo. Él no está sugiriendo, como muchos lo suponen, que la modestia por sí sola es la esencia del liderazgo. Existen muchas personas humildes, mansas, tiernas, serviciales, que no son líderes. El verdadero liderazgo inspira a sus seguidores. Te desafía a ser mejor, a alcanzar tu tope, a hacer un esfuerzo máximo. Y yo creo que nada de este mundo, ni riqueza, ni título, ni fama, merece un esfuerzo mayor que lo que hacemos para la gloria de Cristo. Y es lo único que va a quedar en la eternidad. Es lo único que va a quedar cuando nuestra breve vida se acabe. El verdadero liderazgo inspira. Y alguien que no tenga seguidores difícilmente pueda ser llamado líder. Aunque ciertamente el liderazgo requiere un corazón de siervo, no significa que todo el que tenga un corazón de siervo es líder. El liderazgo es mucho más que eso. ¿Qué es el liderazgo? En palabras sencillas, liderazgo es influencia. Es respeto. No se compra, no se impone, no se hereda, no se transmite, se gana. Cada quien tiene que ganárselo. El líder ideal es aquel cuya vida y carácter motivan a las personas que le siguen con su ejemplo. En contraste de hoy, de mucho liderazgo, que es manipulación de personas por medio de amenazas o recompensas. Dictadores corruptos, políticos corruptos, que prefieren la ignorancia de la gente, que mientras más ignorantes y pobres son, es más fácil de manipularlos y de comprarle un voto. Eso no es liderazgo, eso es manipulación. Y en las iglesias también. Es una pena el desvío tremendo que han tenido muchas iglesias con esto, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Y lo dice la palabra de Dios, lo advierte. En Romanos dice Pablo que os fijéis en los que causan división de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué más? Y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, solo sirven a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, no de todo. De los ingenuos que no leen la Biblia y todos dicen gloria a Dios. Lea su Biblia como los bereanos. Y estos son los tiempos de leer la Biblia. Que os fijéis. Una porción, en Lucas 16 dice que Cristo hablaba en la sinagoga y todos los ojos estaban fijos en Él. Y Hebreo dice, puestos los ojos, fijéis en la palabra de Dios. Estos son los tiempos. Eso no es verdadero liderazgo, eso es manipulación, explotación. El verdadero liderazgo busca motivar a la persona internamente, apelando al corazón, no a la presión ni a la coerción externa. Y por todas esas razones, el liderazgo no tiene que ver con el estilo o la técnica, sino más bien con el carácter. Y la prueba de esto es que en la Biblia encontramos diferentes tipos de líderes y funcionaban.
Lo importante es su carácter. Elías era solitario. Moisés no tuvo problema con llevarse de Jetro cuando le sugirió, tienes que delegar algunas funciones, te va a explotar, tú y el pueblo. Escuchaba. Pablo era un hombre dinámico, Juan era tierno, Pablo muy dinámico, aun cuando lo llevaban en cadenas, su palabra y su mensaje influyó por su fuerza de sus palabras. Usted encadenado en un bote, el mar saltando, de pararse, tengan ánimo. Yo he aprendido que la clave no perder el ánimo. Y es fácil perder el ánimo. Cuando a ti te llegan muchas cosas una detrás de la otra, mantén el ánimo. Y lo que nos hace mantener el ánimo es la confianza en Dios. Yo tengo ánimo porque yo confío en Dios. Si fueran los hombres hay problemas, pero yo confío en Dios. Pero para confiar en Dios hay que conocerle. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No perder el ánimo. Pablo es un ejemplo de esto. Ni siquiera era su apariencia. Él no tenía la estatura y la hermosura de un Saúl. Cuando salieron a buscar un líder, Saúl era un tipo alto, buen mozo. Eso atrae. Él mismo dice eso en 2 de Corintios capítulo 10, para que ustedes vean que no es el estilo, ni el tamaño, ni la técnica. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Yo soy humilde para con vosotros. No era cuestión de apariencia, eso era cuestión de carácter. Siempre recuerdo el hermano Marcelo de la Llave, que decía que una persona que lo inspiró en su vida, era un hermano de origen italiano, un anciano de la iglesia. Dice, esto era un hombre bajito de estatura, está medio rarito y calvo, no tenía esas condiciones que la gente se imagina de un líder, pero tenía una cosa, tenía muchas cosas. Él siempre decía, esto es para el Señor. Y cuando decían, a las 8 vamos a hacer tal cosa, él estaba ahí 15, 10 minutos antes, y era el que más trabajaba. Ese hombre inspiró mi vida, siempre recuerdo. Y después este hermano, no sé cómo, se metieron una corriente nueva y la iglesia terminó atada a una franquicia de iglesia, cambiaron un montón de cosas, empezaron a predicar ese evangelio de la prosperidad y él se fue de la iglesia, dijo, no, aquí. Y se fue, el día que se iba, de la mitad de la iglesia se devolvió y había una Biblia grande como esta en el púlpito. Y él dijo, me la voy a llevar porque esto aquí no se va a necesitar. Aquí se va a hablar de todo menos de la palabra. Y se fue. Era un hombre de carácter y de acción. De nuevo digo que es un error muy serio si los cristianos en el liderazgo pasan por alto los ejemplos bíblicos de liderazgo y se vuelven a un modelo secular, buscando fórmulas obsesionadas en un estilo que creen que los hará mejores. Decía John MacArthur, que vio en el liderazgo cristiano, vio en algunos cristianos la fórmula de crecimiento de algunas grandes empresas americanas, como Google y muchas otras, Amazon. También es un problema tener una mezcla, 2 o 3 versículos de la palabra y todo lo que le ha dado resultado a cualquiera. Y usted dirá que esas cosas no suceden con frecuencia, pero miren, hace unos años, ustedes se acuerdan cuando un boom, Iglesia con Propósito, de Rick Warren. Hay un libro de él que se llama Una vida con propósito, que a mí me gusta.
y yo pienso que el cristiano tiene que tener un propósito, descubrir cuál es su don que Dios le dio, su misión de manera particular, singular. Muy bien, pero Iglesia con Propósito fue algo inspirado por un hombre que fue un gran administrador de empresas, Peter Drucker, el padre de la administración moderna, que al final de sus días se entregó a Cristo. Y él tuvo una idea muy buena, hacer que la iglesia crecieran como crecen las empresas. Pero la técnica de las empresas no funcionan en la iglesia. La salvación es del Señor. Ese es el problema. Yo puedo ser un gran mercadólogo, un estratega, pero muchas de esas cosas no van a funcionar aquí. Entonces, Peter Drucker hizo una investigación de mercado. A ver, ¿qué es lo que le disgusta a la gente? No, esos mensajes tan largos, son muy largos esos mensajes. Vamos a hablarle 10 minutos, muy bien. Es una iglesia al gusto del consumidor. ¿Qué le gusta? Ponle música. Esos bancos son muy duros, vamos a ponérselo más cómodo. Era un estudio de mercado. Eso es lo que tú haces cuando tú estás haciendo una investigación. Y yo diciendo, vamos a meterle un Cuba Libre ahí y un teteíto para que los hermanos. ¿Qué les parece? Pero no, tú no le estás haciendo un favor a Dios con venir a que la iglesia. El favor te lo hace Dios a ti, te lo hizo a ti, de perdonar tus pecados, de sacarte del infierno, de inscribir tu nombre en el libro de la vida y darte la oportunidad de ser parte de su reino eterno. Entonces, vuelvo y digo con todo el respeto, con buenas intenciones, pero como decía Samael, de buenas intenciones está pavimentado el camino que lleva al infierno. Buenas intenciones. Entonces, esas cosas pasan, y con todo, yo no soy de los que me opongo a todo lo nuevo. La Biblia dice en Segunda de Crónicas que había un grupo de David que entendían los tiempos. Hay que entender los tiempos y saber lo que hay que hacer. Hay cosas que funcionaron antes que ya no funcionan. Siempre Alexis dice, los cultos de juventud de la iglesia, lunes a las 4 de la tarde. Hace años, para que tengan una idea, Augusto de los Santos era de los jóvenes. Ya no digo más nada. Entonces ya hoy no funciona. Cuando yo salí de Río San Juan hace casi 30 años, jugábamos softball en la tarde. No, después llegaron bancos al pueblo, llegaron hoteles, fábricas, ¿y quién puede jugar un día de trabajo en la tarde? Martes, miércoles, era en la tarde, la gente tiene un puerquito, una vaquita, pescaba en un bote y arreglaba su tiempo en la tarde. Jugábamos softball todos los días, diferentes ligas, ya se juega de noche. Entonces, sí, hay que hacer ajustes a veces, jamás en el tema doctrinal, la doctrina es inamovible, pero hay horarios y formas que sí pueden adaptarse. Sería un problema si los cristianos hoy día están más preocupados en saber cómo funciona el mundo corporativo y sus técnicas que en lo que el Señor habló acerca de este asunto. Pero ¿saben qué, hermano? Yo estoy convencido de que lo que el Señor enseñó nos sirve para lo espiritual, que es lo más importante, y para tomar sabias decisiones en nuestro andar aquí en la tierra. La palabra de Dios. Pero tenemos que estar claros que por el hecho de que funcionó allá secularmente no debe ser implementado en la iglesia sin ser examinado. El verdadero liderazgo cristiano es mucho más que un modus operandi. El verdadero liderazgo espiritual tiene que ver totalmente con el carácter y no con el estilo. Vamos a aprender mucho del apóstol Pablo. Vamos a ver biografía de grandes cristianos que inspiran nuestras vidas, como David Livingstone, que dejó su comodidad en Inglaterra para ir a África a evangelizar. Un intrépido hombre de Dios, cuyo viaje duró 6 meses a África, y ahí evangelizó a toda la tripulación. Aprendió a capitanear un barco,
en ese tiempo, lo cual le sirvió muchísimo para sus misiones una vez en África. Ninguna tumba en Inglaterra es tan visitada como la tumba de ese gran hombre de Dios. Y cuando tú lees biografía de algunos cristianos, de misioneros que fueron a la China, que fueron a África, que fueron a la selva, al final me ha pasado a mí dos reacciones. Uno dice, se siente terriblemente mal por lo poco que uno hace, por el Evangelio. Esa es la primera. Y la segunda, uno tiene que decir, si el Señor lo usó a él, me puede usar a mí. Porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos que hacer un impacto en la vida de otros. Liderazgo es influencia. Y yo pienso que nunca como ahora, en este mundo que está tan loco, tenemos que ser una influencia positiva en la vida de otro. El testimonio de una vida piadosa es suficiente para inspirar a otros. Es por eso que la vida de algunos hermanos nos fascinan y nos desafían. Debemos sentirnos fuertemente motivados por hermanos y hermanas que han servido bien a Cristo, cuyas vidas han sido un catalizador poderoso que nos hace seguir hacia adelante en nuestro dictaminar espiritual. Hace unos días, el hermano de Marisa, Rubén, estuvo en el país de vacaciones y me decía él que una vida que a él lo inspiró fue la vida de Don Baní, tu abuelo. Ese hermano asaba unos puercos para los jóvenes. Dice, ese acto de amor, yo veo esos puercos para nosotros, para disfrutar, ver a los jóvenes de la iglesia como es un puerco del río. Necesitamos más hermanos así. Dice Rubén que eso lo inspiró a él, un acto de amor. Tengo un amigo en México que es él es empresario, él es muchas cosas, es una gran persona. Y él viene de una niñez súper difícil. Y él dice que un acto que cambió su vida fue una profesora que lo recogió un día, le compró ropa, lo bañó, le regaló una pelota de fútbol. Y él se sintió amado. La vida de hermanos que han servido bien a Cristo. La vida de Tato Faña, para mí es un ejemplo. Ramón Prensa. Mi hermana vivió un tiempo con los Prensa. Dice, yo no he visto una persona tan íntegra como esa. A mí personalmente nadie me va a frustrar en el Evangelio. Los buenos ejemplos a mí me bastan y me inspiran. Y haga usted lo mismo. Mi padre fue una persona súper servicial. Mi papá tenía un camión caliente, un camión difícil, y él llegaba en su camión, se quitaba unas botas, se dejaba enfriar los pies, y después para un culto, para un campo, ese era el transporte de la iglesia de Río San Juan, 2 bancos largos se le ponían, y se montaba todo el mundo en el camión, para un campo, cansado, desbaratado. En mi casa, a cada rato, había una caja de muertos. Una hermanita pobre en un campo que ya le quedaba poco, papi iba y le compraba la caja. Nadie pasaba por esa habitación. La última de atrás, el cuarto los regueros. Las cosas de mi papá eran increíbles. Pero un día vine aquí a Puerto Plata y la primera vez que don Pablo me vio, me dijo, ¿tú eres hijo de Rafael? Tu papá vino de Río San Juan aquí y me tiró 8 viajes de material en el camión. Me lo ha dicho eso muchísimas veces. Y a mí no se me olvida que son 8 porque me lo dice siempre. Entonces, ese tipo de vida, hermano, que inspiremos a otros. Pero es sirviendo.
no solo hablando, es sirviendo. Del apóstol Pablo aprendemos esas cosas. Una vida piadosa es una gran fuente de inspiración. Es por eso que atesoramos las historias y los recuerdos de la vida de los líderes entregados a la obra de Cristo, sus biografías, sus mensajes, sus ejemplos. El apóstol Pablo, después del Señor Jesucristo, es mi héroe favorito y me encanta su valentía, su tenacidad, su entrega, su sabiduría, y vamos a aprender mucho de él, de un gran líder. Recuerda, hermano, que de quien tú aprendes importa. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Y el libro de los Hechos expone el verdadero corazón de Pablo con claridad y pasión, una mirada muy personal a la profundidad de su alma, una perspectiva al carácter de un cristiano que es líder y que camina íntimamente con Dios. Que camina íntimamente. Del apóstol Pablo aprendemos cómo el carácter de un creyente que verdaderamente busca el rostro de Cristo. Pablo es el mejor ejemplo para aquellos que quieren ser líderes espirituales. Es un patrón de carne y hueso. Alguien que pudo decir, por tanto os ruego que me imitéis. Se atrevió a decir, os ruego que me imitéis. Eso no lo dice todo el mundo, ¿no? Es como el Señor Jesucristo que dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Es dar una vuelta redonda y que te señale. Sé imitadores de mí como yo así de Cristo. Él es un verdadero ejemplo de un líder a la imagen de Cristo. Y lo que aprendemos de Pablo es lo mismo que Jesús enseñó. No es el estilo, no es la técnica, ni la metodología, es el carácter, la verdadera prueba del liderazgo cristiano. Los negocios son maravillosos, crean empleos, oportunidades, pero el empresario más capacitado que no tiene carácter no es un verdadero líder, no es un ejemplo. La planificación estratégica es importante, pero si no tienen líderes que hagan que la persona lo sigan, su plan fracasará. La claridad de una misión, de una declaración de propósito bien presentada es crucial, pero el verdadero líder espiritual debe ir más allá que aclarar un enfoque. El verdadero líder es un ejemplo a seguir, y Pablo lo sabía y da el primer paso. El verdadero ejemplo es aquel que sigue a Cristo. Por tanto, las Escrituras, escúcheme bien, las Escrituras, la palabra de Dios, no el mundo corporativo o la arena política, es nuestra fuente de autoridad, a la cual necesitamos mirar para poder aprender la verdad espiritual acerca del liderazgo. Las Escrituras. Desde luego que para el cristiano, los principios de la palabra de Dios deben ser aplicados en la vida secular. Nosotros debemos ser los más diligentes, los más responsables. Nosotros debemos ser ejemplo en palabra y en conducta. Allá afuera es que debe funcionar la iglesia. Termino diciendo, ¿se supone que todos debemos ser líderes? Obviamente no todos son llamados a ser líderes en el mismo nivel, o el liderazgo no existiría por definición. Y esto lo aclara la palabra en 1 Corintios capítulo 12. No todos estamos llamados a ser líderes al mismo nivel. Pero todo cristiano es llamado a ser un líder en algún nivel. Porque a todos se nos ha dado el mandato de la gran comisión, de influir, de evangelizar, hacer discípulos y enseñarles a que guarden todas las cosas como el Señor ha mandado. Eso sí, nos lo dieron a todos. El autor de los Hebreos, por ejemplo, amonesta a sus lectores por su inmadurez espiritual y les reclama, debiendo ser ya maestros. Oh, usted sabe el tiempo que usted tiene escuchando a Franklin, a Pablo Clase, a Ernesto, a Alexis, a hermanos que han venido de otros lugares a enseñarnos. Hace unos años, cuando nos mudamos
de la iglesia vieja, salimos a evangelizar y nos dimos cuenta, muchos hermanos no pueden plantearle el plan de salvación a un inconverso. Entonces el autor a los Hebreos dice, debiendo ser ya maestro, todavía anda dando vueltas en cosas sencillas. Entonces todo creyente está llamado a ser líder en algún nivel. Tú tienes que saber más que la gente del mundo. Ellos saben de muchas cosas, pero de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, que estamos en esto todos los días, tenemos que saber. Tenemos que saber en algún nivel. Y yo digo así, que a veces estamos, por ejemplo, en una peluquería, en un salón, usted como mujer, en una peluquería, y hay tantas conversaciones estériles, sin fruto. ¿Quién tiene más dinero de Jennifer López y Alex Rodríguez? ¿Qué me importa a mí? Esos dos locos no son un ejemplo para mí. Pero estoy en una cita médica y estamos ahí, ya unos señores ya mayores, yo era un muchacho entre ese grupo, y hay un señor que va a ser operado y él dice, ¿saben qué? Tenemos ya mucho tiempo esperando al doctor y hemos hablado de todo. Dice, ¿saben qué? Yo no le tengo miedo a morir. El miedo mío es que yo no sé para dónde voy. ¿Puede un cristiano quedarse callado? Y no, jamás. Le digo, usted puede saber para dónde va. La Biblia dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted puede saberlo. Y yo evangelizo a ese hombre ahí. A ese tipo de liderazgo que yo me refiero. A la influencia que todo, con la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Y si todos hiciéramos eso, el evangelio crecería. Si todos asumiésemos ese tipo de responsabilidad en nuestro trabajo, en lo secular, en nuestro andar diario. Por eso digo, todos somos líderes en algún nivel. Y le vamos a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios. A veces yo de cuando en cuando le pregunto a la gente, ¿usted cree en el infierno? De verdad, que van a arder en la llama. Porque a veces por la forma floja y descuidada que compartimos el evangelio, parece que no creemos realmente en el infierno. Estamos llamados a influir en los demás, a enseñarles la verdad de Cristo. Así que no te quejes, que en la iglesia hay poca gente, tú eres parte de la iglesia, tu responsabilidad también. Por lo tanto, sin importar cuál sea su estatus, posición, talento u ocupación, usted es llamado a ser un líder en algún nivel. Se considere un líder o no. Mis oraciones, hermanos, es que terminemos aspirando a crecer como líderes y en la influencia nuestra en el mundo. Y queramos ser como el apóstol Pablo, osado, sin transigir, fiel, espiritual, y que sobre todo, inspire a las personas a imitar y seguir a Cristo. Que el Señor les bendiga.